Padre, en este momento abro mis oídos, mi entendimiento y mi corazón y pido al Espíritu Santo me ayude cada día a vivirla y así recibir tu bendición. Gracias por Jesucristo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gracias, Señor. Cuando volvíamos del viaje, de repente no sé en qué lugar estuvimos viendo la televisión y empezamos a ver la noticia, aunque no entendíamos muy mucho, pero nos dábamos cuenta que era el aniversario de la muerte de Lady Di. ¿Se acuerdan de Lady Di? La princesa Diana, que fue muy criticada por los familiares, por la reina y la descendencia de ahí del palacio. Pero fue una mujer extraordinaria que tenía la capacidad de bendecir y ayudar a muchas otras personas. Desgraciadamente, su marido no se portó bien con ella. Entonces ella quiso rehacer su matrimonio, su pareja, y ahí fue donde los paparazzi la persiguieron y tuvo el accidente donde ella murió. Cuando sepultaron a Lady Di, yo estaba mirando y nunca me olvido de un detalle. El detalle era que iban los de la corte y el esposo de ella y la familia, y los dos hijos, los dos chicos, Guillermo y Andrés, jovencitos, pobres chicos, habían perdido a su mamá. Pero ¿saben qué pasaba? La reina les prohibió que llorara. No podían llorar. Así que salieron en público los pobres chicos mostrando la cara seria, caminando detrás, llevando el féretro de su madre. Cuando fue el aniversario, mucha gente se vuelca al cementerio donde está sepultada Lady Di y le llevan flores. Y gente que se queda un rato ahí y llora. Y vi una chica, muy jovencita, quizá de la misma edad de ella, que estaba poniendo unas flores y lloraba como desconsolada. Y me conmovió ver las lágrimas de esa chica, porque mostraba un dolor que sentía ella por la muerte de quien ella admiraba en gran manera. Así que sus lágrimas corrían y ahí estaba llorando frente a la tumba de Lady Di. Muchas veces decimos que llorar a veces nos hace bien, porque es como desahogarse, como volver a respirar un poco más. Pero yo les pregunto, a nadie nos gusta llorar, o hay alguien que le gusta llorar. Nunca el llanto, qué sé yo, no sé qué es un llanto de tanta alegría, que hay gente que llora de alegría, pero lamentablemente siempre lloramos por problemas, por situaciones, por crisis, cuando nos sentimos mal, cuando la pasamos feo, cuando vemos que las cosas a lo mejor no salieron. Cada uno ha tenido un motivo para llorar. ¿Se acuerda cuando usted lloró la última vez? Es la angustia que hay adentro. Lloramos por muchos motivos. Y en ese momento de angustia nos acordamos de Dios.
casi la mayoría de la gente se acuerda de Dios, aún hasta los que no creen en Dios. En ese momento siempre nos vamos a acordar de Dios. Hay algo que naturalmente surge en el ser humano. El mirar para arriba en los momentos de desesperanza, en el momento de angustia, de dolor. ¿Por qué? Porque hay algo que nos dice internamente que hay un Dios en el cielo. Y eso demuestra que es el Dios que nos dio la vida a cada uno de nosotros. Vos no estás aquí, ni yo estoy aquí porque el repollo fue grande y lindo y cómodo, ni porque ¿cómo se llamaba? La cigüeña tenía tanta fuerza para traerme a mí. No, estamos aquí porque Dios lo quiso. Dios es el que nos ha dado la vida a cada uno de nosotros. Así que pasan cosas, nos sentimos en angustia, lloramos y clamamos a Dios. Yo quiero que lea una historia que quiero compartir con ustedes, el Salmo 56. Hace muchos años atrás, no tanto, yo supe compartir este tema. No creo que ni el 10% de los que están lo escucharon. Salmo 56. ¿Lo encontró? Bueno. Versículo 1. El título del Salmo dice, oración de confianza. En mi Biblia dice, al músico principal sobre la paloma silenciosa en pareja muy distante. Un mictán de David, una poesía de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Dice así esta poesía, esta descripción de David. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Y luego David dice, mis huidas tú has conocido. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tus libros? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hasta ahí no vamos a leer. Amén. David está pasando por un momento muy terrible, muy de angustia. Y él comienza diciendo, mis huidas, tú las has visto, Señor. Tú has visto, Padre, todo el proceder de mi vida y cómo tuve que andar escapando, huyendo. Ya no sé qué hacer. Estoy escondiéndome, escapándome del que me persigue.
Y en medio de su angustia, él llora desesperadamente y le dice a Dios, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tus libros? Y yo me quedé pensando, Señor, veo el trasfondo de la historia de David y lo escucho decir, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. Él está llorando en la presencia de Dios. ¿Qué es la redoma? La redoma era como una especie de un frasquito muy especial que terminaba y cerraba en una abertura chiquitita, que servía exclusivamente para ponerla en los ojos, la abertura. Entonces, cuando la persona lloraba, las lágrimas caían y se juntaban en ese frasquito. Esto era una forma, una costumbre que tenían las gentes de renombre del país, de la ciudad, el rey, el ministro, los jefes. Entonces, cuando ellos lloraban, era tan importante porque significaba que la lágrima del líder era el dolor del pueblo. El pueblo estaba sintiendo, viendo a su líder llorar. David está en una desesperación tremenda y le dice a Dios, pon mis lágrimas en tu redoma. Yo no tengo ni redoma, no soy tan pobre, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Y qué hacían después? Los reyes que juntaban las lágrimas. En el pueblo, las autoridades, los encargados, los escribanos, registraban en las crónicas lo que había pasado, que había provocado un dolor al corazón del rey y que derramó sus lágrimas en tal fecha, en tal día, tal hora, por tales motivos, y quedaba registrado en los libros de la crónica del rey los motivos por los que había llorado aquel rey. ¿Está entendiendo? David mira para arriba, no tengo redoma, no tengo libro para registrar. Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tus libros? ¿No las tienes registradas, Señor? ¿No tienes tú registrado lo que me está pasando? David acababa de, no mucho tiempo atrás, de matar a Goliat, que fue el gran combate, el gran héroe nacional. Y el pueblo gritaba, Saúl mató a los 1000, David a los 10,000. Entonces todo el mundo lo alababa a David. Y David entraba al pueblo con aquella victoria y traía en su mano la cabeza de Goliat. No pasó mucho tiempo que el diablo trabajó en el corazón del rey Saúl y empezó y despertó el odio, el resentimiento, la envidia, el celo. Y él dijo, solo le falta que le den el trono. Entonces Saúl empieza a odiarlo, a tenerle bronca. Y cuando David ya se da cuenta de las crisis en que está enfrentando, ya no puede quedarse más en el palacio. Tampoco puede quedarse más en Jerusalén. Tiene que huir. Se abraza con Jonatán, lloran y se separan. Pero Saúl, en su odio y resentimiento, no conforme, salió a perseguirlo. Y lo persiguió ese tiempo. Después pasó otro tiempo y lo seguía persiguiendo. Y buscaba que le dijeran dónde se esconde David, porque lo quería matar. Y David tenía que ir de pueblo, aldea, escondido de un lado para otro, corriendo.
al momento que ya no sabe a dónde más ir. ¿A dónde fue? A la tierra de los filisteos. David en la tierra de los filisteos, ahí se fue. O me mata Saúl o me matan los filisteos. Él entra a la tierra de los filisteos, inmediatamente los filisteos lo reconocieron. ¿Cómo? ¿No es este el que mató al gigante? ¿No es este el que cantaban Saúl mató a los 1000, David a los 10,000? ¿No es este? Entonces David, cuando se ve en medio del pueblo que lo capturan y se da cuenta que va directo a la muerte, empieza a hacerse el loco. Empieza a dejarse chorrear la baba, haciéndose el loco, tratando de mostrar otra imagen. Y cuando él se hacía el loco, de repente el rey de los filisteos lo mira y lo desprecia. Y le dice a los soldados, ¿no hay tantos locos aquí en Gat que me vienen a traer un loco más? Sáquenme eso de aquí. Y lo echan a David. Y David no sabía que estaba la mano de Dios detrás de eso. Y David salió. ¿Y a dónde fue a parar? A la famosa cueva de Adulam. Una cueva en la montaña, grande, y ahí se fue a refugiar. Y ahí lloraba, y ahí se desesperaba. Estoy entre Saúl y los filisteos. Tengo la muerte segura. ¿Cuál de los dos me va a matar? No lo sé. Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tus libros? ¿Cómo voy a salir de esta crisis, de este problema? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? No lo sé, Señor. Escucha mi clamor. Mira mis lágrimas, Señor. Recógelas. Regístralas en este día. Son mis lágrimas, Señor. ¿Qué voy a hacer? Me costó entender un poquito el Salmo, pero cuando leí la historia, ahí me di cuenta lo que era la desesperación de David. Yo no sé, hermano mío, los motivos a veces por los que hemos llorado nosotros. Hemos llorado por algún motivo, por la partida del ser querido. Hemos estado despidiendo a la abuela Rosa, la pelada, como le decían los nietos. Y todos estábamos ahí llorando, en la angustia, en nuestro dolor, viendo la familia tratando de apaciguar ese dolor. Y cuando uno pierde un ser querido, mire, la muerte es algo muy triste, porque la muerte es sinónimo de separación. No podemos vivir con el muerto en la casa. Tenemos que llevarlo, sepultar, su cuerpo se va a descomponer, allá está. Lo que no sabían, que su alma ya se fue con el Señor, gracias a Dios. Pero el dolor está. Y yo quiero que sepan, aunque vayamos al cementerio a ver a nuestro ser querido, Él no está ahí. Esa no es su morada. Si usted quiere recordar a su ser querido que partió para estar con el Señor, ore al Señor y dele gracias, Señor, por ese ser querido. Miren, mi papá, mi mamá partieron, uno en el año 74, el otro en el año 75, jovencito, 62 y 57 años. Jovencitos se fueron. Yo no entendí jamás
lo que pasó. El dolor, la angustia era tremenda. Hasta que el Señor fue actuando y levantando y consolando el corazón. No he ido al cementerio a venerar un cuerpo descompuesto. Hice todo lo que había que hacer con mi familia, sepultamos, pusimos todo, la bóveda, listo, ahí están los restos. ¿Usted ha leído en la Biblia de que cuando morían los reyes o los antepasados, van después a visitarlo al cementerio, a visitar la cueva donde ponen los restos? ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos que son sus restos. Ahora está bien, si vos quieres ir al cementerio, anda al cementerio. Si te consuela ir a sentarte y llorar un rato, anda, llora todo lo que vos quieras. Pero lo más lindo es consolarse con el consuelo que da Dios, que me hace mirar para arriba. Y en vez de mirar yo una tumba, me hace mirar lo que están disfrutando allá en el cielo. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Por qué otro motivo hemos llorado? Quizás por un conflicto familiar. Hemos llorado porque quizás el matrimonio se rompió y ha traído una desgracia. Y ahí hay una mujer que llora, o puede que haya un marido que llore. Pero lamentablemente la separación de un matrimonio no es un motivo de fiesta, es un motivo de tristeza. Porque la separación es un engendro del diablo. En cambio, la unión matrimonial es el propósito de Dios. Entonces, cuando el diablo actúa engendrando esto es porque quiere provocar dolor y quiere provocar llanto. Así que es muy duro cuando un matrimonio entra en conflicto. ¿Por qué otro motivo podemos llorar? Y quizás cuando te hicieron una acusación falsa. Usted ha visto las personas que le levantaron calumnias y acusaciones falsas. Y en medio de todo ese levantarle el dedo y acusarlo, y muchas veces hasta caen en la justicia y van y cumplen sentencias y condenas injustamente. ¿Usted se imagina el llanto que hay ahí? Lágrimas que no corren por la mejilla, corren por dentro. Como dice alguien, el dolor va por dentro, la procesión va por dentro, la angustia y el dolor va adentro. Y hermano, no hay peor cosa que la injusticia. No hay peor dolor que provoca también la injusticia. Sabiendo que han actuado injustamente con usted. Bueno, ¿por qué otras veces podemos llorar? Y lloramos por la pérdida de un trabajo. Llegó el telegrama a la casa. Lleva muchos años trabajando. Y de repente te llegó el telegrama y te dicen, prescindimos de su tarea, de su trabajo y después pase para cobrar la indemnización y lo echan. Y mire, no hay peor cosa, yo también eso lo viví, lo experimenté. Trabajé por muchos años para una empresa grande, llevaba los libros contables de esa empresa, hacía todos los papeles de impuestos, todo. Y de repente el patrón dijo, se terminó la relación. Yo tenía que estar siempre cumpliendo y no sabía qué hacer en medio de mi angustia. Y era el sueldo principal de mi casa. Cristina ya cuidaba a los chicos y el principal ingreso se me cortó. Y yo estaba ahí, ¿qué hacer?
Y un abogado rápido me aconsejó, le metemos ya le metemos la demanda. Y era los días de Navidad del 85. Y en enero yo no sabía qué hacer y me dice el abogado, mira, ahora estamos de feria judicial. Apenas pase la feria, le metemos la demanda. El primer día de febrero se levanta la feria judicial y le metemos la demanda. Y yo decía, bueno. Y venía y meditaba y pensaba y pensaba y pensaba, ¿qué hacer? Y muchas veces en casa yo solo me angustiaba de alguna manera. Entonces dije yo, no, me levanto, seguiré trabajando, voy a buscar otro, pues me empiezo a trabajar con otro trabajo. Y empecé lentamente, despacito. Ya tenía otra pequeña empresa, no era lo que yo ganaba, pero alcanzaba para el pan francés. Y así fui trabajando de a poquito, de a poquito. Cuando llegan los primeros días de febrero, viene el abogado y me dice, Zacarías, ya le metemos la demanda, 6 de febrero del año 86. Le digo, mira, espérate. Pero vamos, que tenemos que apurarnos. Al último le dije, mira, no voy a hacer el juicio. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? No voy a hacer el juicio. Y no lo hice. Y cuando no hice el juicio, dejé de mirar para atrás y me enfoqué hacia adelante. Pasó todo febrero, después vino marzo. Mediados de marzo estoy llevando unos papeles a presentar a la municipalidad de un cliente de un vecino que tenía un taller de chapa y pintura. Voy a llevarle los papeles a la municipalidad. Y me acordé de un amigo que la esposa había estudiado conmigo. Y él venía detrás de nosotros en el estudio, en la carrera. Y los apuntes nuestros le dimos para que él apruebe las otras materias que ya habíamos aprobado nosotros. Y era el contador Ramón Darwich. No sé cuántas veces lo habrán escuchado ustedes por ahí. Que fue el secretario de Economía del doctor Mestre, padre. No del actual, sino del padre. Cuando voy a la municipalidad, se me ocurre, voy a verlo a Ramón, me han dicho que está de director de recursos tributarios. Voy a la dirección de recursos tributarios. Señor, sí, quiero hablar con el contador Darwich. Vengo por algún motivo. Sí, vengo a saludarlo. No, él ya no está más aquí. Ya lo han echado, dije yo. Tan rápido. No, me dice. Lo han nombrado secretario. Se va para arriba este muchacho, dije. ¿Y dónde está? En la secretaría. ¿Y dónde queda eso? Mire, vaya por este pasillo y siga derecho hasta allá, hasta el fondo. Y ahí está la secretaria y le va a decir dónde está la oficina del contador Darwin. Voy. Llego hasta la secretaria. Señor, vio cómo son las secretarias, ¿no? Señor, le digo, vengo a verlo al contador Darwich, Ramón Darwich. Y me dice, no lo va a poder atender porque está en una reunión. Y de adentro se escucha, ¡pasá, Zacarías! La secretaria se puso verde, roja, parecía semáforo, cambiaba de color. Me escuchó la voz, él adentro. Cuando llego, ¿qué creen que fue lo primero que me dijo? Che, loco, dice, ¿cuándo te vas a presentar al trabajo vos? ¿Al trabajo? Sí, dice, ¿vos estás designado acá? Yo nunca vine a pedir trabajo a la municipalidad. No, Viviana, tráigame el decreto del contador Freyes. Y al rato viene el decreto. ¿Cómo? ¿Qué fecha tiene? 2 de enero. A mí me habían echado el 26 de diciembre. El 2 de enero ya me habían nombrado en la municipalidad y yo no sabía nada. Nada. Era angustia nomás. Angustia. Bronca. Masticaba eso por dentro mío. Hasta que di vuelta la cara
y caminé en dirección, olvidando lo que queda atrás, métele para adelante. Vamos a empezar a trabajar como sea, como Dios te ponga cliente, lo que sea. Y yo seguí. Y en ese momento, mira tu decreto, desde el 2 de enero que vos estás nombrado aquí. Y yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Querido mío, muchas veces nosotros lloramos, pataleamos, nos angustiamos, nos desesperamos y no sabemos lo que hace Dios. No sabemos lo que hace Dios. ¿Está entendiendo esto? Yo quiero que sepa, hermano mío, que el que te ama, que es tu Padre, no deja pasar por alto una de las lágrimas tuyas. Pon mis lágrimas en tu redoma. Señor, ¿no están ellas en tus libros? El Señor la tiene registrada. Así que quizás lloramos por otro motivo, porque los hijos se fueron. Y estamos desesperados, el hijo no está, con angustia, tratamos de buscarlo. Miren, muchos de los casos de las personas, escuchen lo que le voy a decir, que aparecen en la televisión. Desapareció una niña en tal y tal lugar. ¿Cuántos años tiene la niña? 16 años. Seguro que se peleó con los padres y se escapó. Y se fue. El 99% de los casos. Y los padres quedan desesperados, llorando, sin saber qué hacer. Y esa angustia no hay cómo conjugarla, enjugarla, calmarla. ¿Por qué? Porque la niña no está en la casa. Y nos sentimos desesperados. Yo quiero que entienda, hermano, Dios siempre tiene presente a sus hijos. Él escucha y ve cada una de nuestras lágrimas. Ya sea que vayan por dentro o que corran por tu mejilla. Y Él tiene todo registrado en sus libros. ¿Qué quiere decir eso? No es que Él anota los problemas que vos has tenido, sino que significa que Dios no se olvida. Dios no se olvida. Muchas veces yo escuché decir, Dios se ha olvidado de mí. Ah, ¿sí? Mira vos. ¿Y por qué crees que Dios se ha olvidado de mí? Ya hace cuánto, mirá con lo que me está pasando. ¿Y por qué no te pones a pensar qué es lo que pasa con tu vida? ¿Por qué le estás echando la culpa a Dios? ¿Cómo se va a olvidar Dios de tu vida? Yo sé que un día el Señor en el cielo nos va a mostrar. ¿Te acordás cuando protestabas por esto y por esto y por esto? Porque yo tenía un plan, tenía un propósito para tu vida. ¿Se acuerda de la historia de Ana, la mamá de Samuel, del profeta? Rápidamente se la cuento. Ana estaba casada con Elcana y no le dio hijo, no tuvo hijo. La costumbre, la cultura de esa época era, si la mujer no te da un hijo, vos podías buscar otra esposa y echarla a esa. Pero Elcana la amaba mucho a Ana. Buscó otra esposa para tener hijos, pero a Ana la tenía con él. La amaba a Ana. Y cuando la otra, que se llamaba Penina, empezó a tener hijos, Ana veía que ella tenía hijos y ella no podía tenerlo. Encima, esta otra que buscó, la provocaba y la irritaba. Entonces Ana, cuando llegaba el tiempo de ir al templo a presentar la ofrenda, Elcana le daba a cada uno de sus hijos y a sus esposas para que lleven y cada uno entregue su ofrenda en el templo. Y a Ana le daba una porción especial. Entonces Ana iba y llevaba la ofrenda. Pero ¿sabe lo que hacía Ana?
dejaba la ofrenda y se iba al altar y se tiraba de rodillas y ahí estaba llorando y orando y clamando. Yo creo que regó todo el altar con sus lágrimas. Aparece el sacerdote y la ve de lejos. Ay, esta mujer borracha, digiere tu vino ya. ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Entonces ella levanta la voz y dice, tu sierva no está borracha, está derramando su alma delante de Dios. Lo que el sacerdote no veía, Dios estaba contemplando y recogiendo cada una de las lágrimas de Ana. Y ella dijo, Señor, si te dignares de darme un hijo, yo te lo dedicaré para ti. Y el Señor escuchó la oración. Y Ana se levantó y no estuvo más triste y volvió a su casa. Cuando llegó el tiempo, el momento, Dios le dijo, ahora tienes el hijo. Y le dio el hijo que ella quería. Y cuando nació Samuel, el pequeño Samuel, lo trajo después de haberlo destetado ya, lo trajo al templo y lo dedicó a Dios. Es el gran profeta Samuel. Tenemos 2 libros de la Biblia con su nombre. Y millones de muchachos que se llaman Samuel. ¿Verdad? Pon mis lágrimas en tu redoma, Señor. ¿No están ellas en tus libros? El Señor recoge nuestras lágrimas. El Señor sabe cuáles son nuestro dolor. El rey Ezequías estaba enfermo, mal de salud. Y en medio de su desgracia, de su salud enferma, ya no sabía qué hacer. De repente entra el profeta Isaías. Y Ezequías pensaba, bueno, le va a traer buena noticia. ¿Qué le dice el profeta Isaías? Prepara y ordena tu casa y todas tus cosas porque vas a morir. ¡Oh! ¡Qué mensaje que le trajo! Imagínense que venga un profeta y te diga, ordena todas tus cosas porque te vas a morir. Paga las cuentas, hace el arreglo con los hijos, todo, porque te vas a morir. Y el rey Ezequías empezó a llorar. Y lo curioso era que era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que se había portado bien delante de Dios, que había honrado a Dios. Y en medio de esa conducta dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Y empezó a llorar y llorar el profeta. El rey Ezequías. Lloraba. Y el profeta Isaías se da media vuelta y se va. Y está saliendo del palacio y Dios le dice, profeta, vuélvete y decirle que va a vivir 15 años más. Anda, vuélvete. Isaías tiene que volver para decirle, Ezequías, el rey te ha concedido 15 años más. Y hermano, a veces nosotros, cuando estamos en medio de la enfermedad, pasan cada pensamiento por la cabeza que no tiene idea usted. Y a veces nuestras lágrimas, y el Señor las recoge. Y aquel que es poderoso para levantar y para sanar, puede hacer el milagro que vos estás necesitando. Amén. Para la gloria de Dios. Un día Jesús lloró por el amigo, por aquel amigo que amaba tanto, que se enfermó y después que enfermó, murió. Los discípulos le decían, Señor, vamos hasta Betania porque está enfermo Lázaro. Y el Señor le dijo, esta enfermedad es para dar gloria a Dios. Entonces los otros no entendían. Y cuando llegan a Betania, ya había 4 días que murió. Y yo, si hubiese estado ahí, le dice, Señor, ¿para qué venía a Betania ya? Ya es tarde. Ya es tarde.
ya es tarde, Señor. Marta y María derramaron todas sus lágrimas, ya no tenían más que llorar. Y les reclaman, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y eso conmovió el corazón del Señor. ¿Dónde le pusieron? Y lo llevaron. Y se paró frente a la tumba y lloró. Pero aquel que lloró con autoridad reprendió la muerte y le dijo, Lázaro, al muerto, ven fuera. Y Lázaro salió. Quítale en toda la venda, déjelo ir. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer lo que menos te imaginas. El que te ama sabe los motivos de tus lágrimas. Él recoge cada una de nuestras lágrimas. La redoma de Dios está ahí, recibiendo en nuestro llanto, nuestro suplicio. Él te escucha. Cuando vos pensás, decís, a mí nadie me escucha, a mí nadie me entiende. No, si hay alguien que te ama y que te entiende. Y ese es el Señor Jesús. Y yo quiero que sepa que Él no dejará que se caiga ninguna de tus lágrimas. Y en medio de la angustia y de la desesperación, el apóstol Pablo escribía 2 Corintios capítulo 1. Búsquelo conmigo. 2 Corintios capítulo 1. Dijo estas palabras el apóstol Pablo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, el Padre, es un Padre de misericordia y es un Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano mío, hay consuelo en los hijos de Dios, no resignación. Dios no quiere que te resignes. Dios quiere consolar tu corazón. Si está herido, Él va a curar esa herida. Si esa mente está turbada, Él va a traer paz. Guardará en perfecta paz a los que creemos en Él. ¿Está entendiendo, hermano mío? No sé cuáles son tus lágrimas. Lo que sí sé, que Dios no las deja caer al piso. Dios recoge y sabe de cada una de nuestras lágrimas. Para terminar, hay lágrimas, escuche, que son de culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que tengo que mirar mi dedo y decir, yo soy el culpable de esas lágrimas. ¿Por qué? Porque soy yo el que cometí el error. Soy yo el que cometí el pecado. Y cuando Dios levanta por su Espíritu Santo su dedo para redarguirme, para acusarme, viene a la conciencia mía, palabra de Dios, de que he pecado. Y cuando he pecado y hay dolor y hay arrepentimiento, muchas veces hay lágrimas. Señor, yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Yo quiero decirle, hay una redoma en la cruz del Calvario. Hay una redoma también. ¿Por qué? Porque Dios, viendo el pecado, el desastre que hace en los hijos y en los no hijos de Dios, preparó Dios una redoma. Entonces, sea hijo o no sea hijo, por causa del pecado estoy llorando,
las consecuencias de mis pecados, de mis errores, de mis metidas de pata. Y el Señor dice, ve a la cruz. Allá hay una redoma. Allá hay una redoma. Entonces, cuando vos y yo entendemos el plan, el propósito de Dios, vamos a la cruz del Calvario. Y lloramos en la cruz del Calvario. Pero después que hay una redoma, cruzas la cruz y ¿sabes qué hay atrás? Un manantial de vida. Un tremendo manantial de vida. ¿Por qué? Porque cuando llegué a la redoma de la cruz, he reconocido y me he arrepentido. Y cuando paso por la cruz, le pido a Él perdón y confieso mi pecado y soy libre de todo pecado. Ahí me limpia el Señor. Miren, en la historia de la Biblia hay dos de los discípulos que fueron a la redoma de la cruz. Uno fue Pedro. Pedro lloró por haberlo negado a Jesús. Pecó, lloró y se fue como diciendo a la cruz, arrepentido. Y en medio de su arrepentimiento cruza y ve el perdón, el manantial de vida, y le pide el perdón al Señor. ¿Qué hace el Señor? Recoge sus lágrimas y con el manantial de vida, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Está entendiendo esto? Es lo que Dios quiere hacer. Pero hay otro de los discípulos que se llamó Judas, que el que lo vendió, que es el que lo traicionó a Jesús, cuando se da cuenta de la barbaridad que ha hecho, llora, se desespera, tira las monedas. Fue a llorar a la cruz, a la redoma de la cruz, pero nunca quiso cruzar para que la sangre de Jesucristo limpie sus pecados. Y se fue con sus propios pecados y se ahorcó. ¿Sabe qué quiero decirle? Hay muchas personas, muchas personas que han cometido pecado. Y como hijos de Dios, vamos a la cruz, confesamos nuestros pecados, lloramos y el Señor después nos limpia, nos perdona el manantial de vida que es Jesucristo. Pero hay tantas personas que saben de Jesús, que conocen, que han escuchado, que creen y esto, pero nunca han querido aceptarlo a Jesús, nunca han cruzado al manantial de vida para pedirle el perdón, que Jesús entre en su vida. Y siguen con la carga. ¿Y cómo terminan? Y al último terminan como un Judas que se ahorcó, lejos de Dios. El que te ama, el que pagó por vos y por mí, dice, venid a mí. Todos los que están trabajados, todos los que estén llorando, el manantial de vida los hará descansar. Porque cuando Jesús perdona los pecados, Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Señor, gracias, porque tengo en ti un refugio eterno. Señor, gracias, porque cada vez que el diablo me tienta, yo sé que en la cruz de Cristo tengo su perdón. Amén. Pero si nunca has llegado hasta la cruz para decirle, Señor, entra en mi corazón, yo te necesito, es hora de que tengas ese encuentro con Dios y le puedas decir, Jesús, no solo quiero derramar mis lágrimas en tu redoma, quiero que tu manantial
limpie, borre, saque todos mis pecados y me haga una persona nueva. ¿Cree esto en la palabra de Dios? Si usted cree, de la gloria al Señor con toda su gana. Solo le pido ahora, para terminar el culto, ahí donde estamos, inclinemos nuestras cabezas. Inclinemos nuestras cabezas. Y quiero decir a los hijos de Dios, escuchen. Quizás has llorado. No te quedes llorando en la casa. Ve a la cruz. Hay una redoma y hay un manantial de vida, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y hace de vos y de mí, como sus hijos, personas nuevas. Pero si nunca le dijiste a Jesús, yo te necesito. Vos sabés que yo lloré por muchas causas que pasé. Bueno, Jesús te está esperando para decir, cruza, entra a este manantial de vida, que es Jesucristo. Y decirle así al Señor, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Ahora, en este momento, yo te necesito en mi vida. Señor, yo he sufrido por mis propias culpas, mis propios errores, mis propios pecados. Quiero decirte que te necesito. Decilo junto conmigo, decile a Jesús, Señor Jesús, te necesito. Ahora quiero que cambies mi vida. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Limpia mi vida. Haceme un hijo de Dios. Quiero que hagas de mí la persona que vos querés que yo sea. Gracias, Jesús. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor. El Señor te ha escuchado. Si lo has repetido, el Señor te ha escuchado. Y el Señor te quiere bendecir. ¿Hay algún hermano que le ha pedido el perdón a Jesús en este momento? Por algo que tenía que decirle a Jesús. Ya basta de llorar. El Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere bendecir. Deja tu lugar. Vení. Van a orar por vos, porque Dios quiere sanar y restaurar nuestras vidas. Amén.